distintos artículos de nuestras miembros de la red, con los desafíos que trae la libre competencia para estos últimos años, ya sean mecanismos hub and spoke en carteles, plataformas digitales, estimaciones de daños, entre otros. Durante estos últimos meses, sin duda, hemos visto que las prioridades nos han ido cambiando, y por lo mismo hemos visto a los distintos gobiernos actuar para mantener una política activa de control sanitario y de aislamiento para mitigar los graves efectos humanitarios que esta pandemia están generando. Les voy a mostrar un gráfico, ya solo para enmarcar la preocupación, ¿no?, en la que estamos inmersos todos los distintos países. Acá veo que hay personas de todos los países. Este es un gráfico que sacó el BID, que lo que reúne es información de Waze, donde básicamente lo que mide es el porcentaje de personas que han recorrido más de 1 kilómetro dentro de su área de residencia desde marzo del 2020. Y si se fijan, si podemos apreciar como base cero al inicio de marzo, la caída ha sido brutal, ¿no? Todo lo que implica las políticas de confinamiento, donde al final del día lo que hacen es restringir el movimiento de las personas y el cierre de muchos locales comerciales, es básicamente, ¿no?, lo que nos está afectando y es lo que nos estamos viendo enfrentados, y los mercados en los cuales todos estamos involucrados en temas de libre competencia. Dado esto y las restricciones en circulación de los individuos, lo que está afectando nuestra actividad productiva, ustedes habrán visto tanto en la prensa las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea, y las caídas que se proyectan para el Producto Interno Bruto, a modo ilustrativo, por ejemplo, en Chile son de un 4,5% para el año 2020, y lo que es en Estados Unidos y Europa son el doble, ¿no? En Estados Unidos de un 9% y en Europa la Comisión Europea proyecta a un 8%. Lo cual, de manera evidente, estas cifras macroeconómicas nos llevan a lo que es micro, y las disminuciones de manera ilustrativa para Chile, por ejemplo, a marzo, en el sector microeconómico podemos ver que hubo una reducción de la actividad del comercio a un 15%, que si uno la desagrega, en el sector automotriz son superiores al 34%, lo mismo en el área de productos electrónicos, en fin, o sea, uno podría seguir, ¿no?, describiendo cuál ha sido la reducción en los distintos mercados. Y eso mismo que en términos de competencia nos preocupa, ¿no es cierto? Todos estos efectos económicos negativos, producto de la crisis sanitaria, de la incertidumbre, que podrían estar internalizando las firmas que no son transitorias, sino que son más bien permanentes, los llevan a una dificultad de poder mantener sus ventas, ¿no? Y lo que finalmente va a llevarlos, o los podría llevar a la quiebra. Lo que sabemos, todos los economistas, el gran problema que genera en términos de empleo, la desigualdad, obviamente que se agravan en esta situación excepcional de pandemia que estamos viviendo. Sabemos que para lo anterior los gobiernos están implementando políticas públicas con el fin de atenuar estos shocks sanitarios que estamos viviendo y que generen estos efectos procíclicos profundos que obviamente nosotros no queremos en nuestros mercados. Por lo tanto, esta crisis lo que nos lleva es a reaccionar y nos invita a pensar cuáles son los efectos sobre los mercados y la competencia que esto está teniendo, cómo deberían reaccionar las políticas públicas, y en lo que a nosotros más nos interesa es el rol de las autoridades de competencia. Queremos aquí abordar, y para lo cual hemos invitado a estos connotados panelistas, temas relacionados a estas intervenciones en los mercados. Primero, hemos visto implementaciones de política pública relacionadas con ayudas públicas a las empresas. ¿Ya? Ayudas públicas ya sea de manera directa o a través de otorgamiento de créditos, por ejemplo, con garantías estatales y con fijaciones de precios máximos. También autoridades facilitando procesos para materialización de acuerdos entre competidores con fines temporales, para la provisión de bienes y servicios que podrían enfrentar escasez. Y también justificaciones en materia de fusiones relacionadas con empresas en crisis, ¿no?, dado el contexto actual, como por ejemplo Deliveroo y Amazon en el Reino Unido. También hay otros países que han generado intervenciones de márgenes o precios con el fin de garantizar que productos esenciales para estos periodos sean accesibles para todos los consumidores. Está el caso de Sudáfrica, Australia y algunos estados de Estados Unidos. Hoy día, en esta situación excepcional, en un contexto donde claramente lo que queremos es analizar y discutir en conjunto cuál es el rol que la libre competencia posee en situaciones como esta, es cómo las autoridades pueden apoyar para que las firmas puedan continuar funcionando y también sopesar los costos y beneficios que estas distintas medidas que se están implementando traen en los mercados y traen en el largo plazo. Por ejemplo, en términos más específicos, en relación a las ayudas públicas a las empresas,
cuáles son los elementos a favor o en contra, cuáles son las consideraciones que hay que hacer para que las ayudas no hagan más daño que beneficio. También deberían las autoridades de competencia relajar la aplicación del derecho a la competencia, en particular en lo que se refiere a la cooperación entre competidores o a la posibilidad que se fusionen. Y otro tema esencial es cuáles son los costos y los beneficios de intervenciones de precios para bienes y servicios esenciales. Y si, en caso que se pensara que se haga, ¿qué tipo de intervención sería la adecuada? Bueno, básicamente mi objetivo era intervenir y ahora yo los voy a dejar con nuestros panelistas que tienen experiencia cada uno en distintos ámbitos. En primer lugar, va a partir Máximo Mota, que como muchos de ustedes los conocen, es un académico con una larga trayectoria en estas materias, ya sea en términos académicos, donde trabaja actualmente en la Universidad Pompeu Fabra, en la Barcelona GCE, y experiencia práctica de sobra, ¿no? Ya sea como Chief Economist de la Comisión Europea, y también asesorando a distintas autoridades del mundo, autoridades como las nuestras, como la chilena, también la sudafricana, entre otras. Luego también presentará Javier Tapia, que es exministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un máster en regulación, con mención en Network Industries en la London School of Economics, y también es profesor de la Universidad de Chile y tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de UCL. Y luego también comentará respecto a todos estos temas Daniela Gorá, que es actualmente ministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, donde previamente se desempeñó como relatora del tribunal y también tiene una vasta experiencia como abogada litigante en esta materia, y cuenta con un máster en políticas públicas en la London School of Economics y un LLM en Derecho a la Competencia en UCL. Así que yo los dejo y espero que pueda ser muy útil para todos. Y lo que se me olvida es, si tienen preguntas, vayan mandándomelas al chat, porque al final se las haremos a los expositores. Así que muy bienvenidos. Máximo, te doy la palabra. Buenos días. Buenos días a todo el mundo. Bueno, buenas tardes para mí, porque en Europa ya estamos a las 4 de la tarde. Y antes de todo, muchísimas gracias a Anita y a Vanessa por organizar esta conferencia virtual y por invitarme. Entonces, lo que pretendo hacer en estos minutos de introducción por lo que me concierne es primero hablar un poco del tema de las ayudas, y un poco como ha pedido Anita. La primera pregunta es: ¿ayudas sí o no y bajo cuáles condiciones si hay que darla? Y después hablaré un poco también del tema de acuerdos de cooperación y de fusiones, que era el tema que originalmente Vanessa hubiera tenido que abordar, pero como desgraciadamente Vanessa no puede acompañarnos, entonces puedo intentar decir yo algunas palabras sobre este tema. Entonces, empezamos con el tema de las ayudas. Yo creo que el punto de partida es que en general las ayudas de Estado distorsionan a la competencia. Entonces, si una empresa se beneficia de ayudas, cualquier forma estas ayudas puedan tomar, que sean préstamos, subvenciones, inyecciones de capital, reducciones fiscales, etc. Entonces, la empresa que recibe estas ayudas, pues evidentemente tendrá una ventaja. Entonces, ya en el mercado no estamos hablando de un level playing field, porque hay una empresa que tiene una ventaja respecto a las otras. Entonces ya el mercado no puede seleccionar entre empresas eficientes y empresas que son menos eficientes, porque evidentemente hay algunas empresas que tienen ventajas sobre la otra. Y aquí yo creo que es importante recordar que el mecanismo de selección es el principal mecanismo a través del cual la competencia permite incrementar la productividad económica y la eficiencia.
Entonces, yo creo que en general es importante recordar que mejor que el Estado no intervenga para proteger empresas o para ayudar ciertas empresas más que otras. Sin embargo, yo creo también que haya consenso entre los economistas sobre el hecho de que hay situaciones donde la intervención pública sí que puede ser beneficiosa. Y allí es precisamente cuando hay fallos del mercado, cuando hay fracasos del mercado, ¿no? Market failures, hay externalidades, o sea, situaciones en las cuales sabemos que el mercado no funciona bien, que no podría dar lugar a un resultado eficiente. Y yo creo que ahora estamos en esta situación, o sea que con la crisis del coronavirus, lo que está pasando es que las ayudas sean fundamentales. Dicho en otros términos, que son un poco exagerados y provocatorios, pues el fracaso del mercado aquí es enorme, casi ya no hay mercados en muchos sectores. Por cierto, que hay algunos sectores que han seguido normalmente, pero hay también otros sectores que a causa del confinamiento que más o menos en todo el mundo tenemos, ya no han podido operar. Y además, evidentemente, tenemos una situación de gran incertidumbre. Entonces, no se sabe cuándo los mercados van a funcionar otra vez. Y hay, digamos, en general una situación en la cual frente al shock de demanda y al shock de oferta que también hay, pues lo que pasaría sin ayudas públicas, aparte de algunos pocos sectores de la economía, es que hay empresas que son sólidas y eficientes, pero que no tendrían suficiente liquidez o suficientes recursos para poder seguir adelante y entonces deberían cerrar. Yo creo que aquí es muy importante también subrayar el hecho de que este shock es completamente exógeno a las empresas. Entonces, no estamos en la misma situación en la cual estábamos en la época de la crisis financiera, donde allí se podía decir que quizás las ayudas a los bancos podían tener problemas porque se estaban ayudando a bancos que habían tomado riesgos particulares por su propio beneficio. Había un problema también de riesgo moral. Aquí no hay un problema de riesgo moral. Aquí hay un problema de digamos, un shock exógeno muy importante. Y lo que hay empresas que son eficientes y que pueden estar obligadas a cerrar sin ayudas de Estado porque ya no hay demanda, porque no hay, a causa de la incertidumbre, los bancos no le van a prestar dinero, porque a lo mejor lo que pasa es que ellas podrían vender, pero ha habido, digamos, un problema desde el punto de vista de los insumos. Entonces hay un problema de supply chain disruption que hace que ellas tampoco puedan tener los insumos que le hagan falta. Entonces, por lo que concierne la cuestión de si hacen falta las ayudas, yo creo que sí, que son fundamentales en esta situación. Yo creo que hay también consenso entre los economistas y no economistas que la mayoría de los estados se han movido muy bien porque de inmediato han intentado ya tener programas de ayudas públicas. Evidentemente hay algunos gobiernos que más, otros que menos. Hay un problema también de asimetría porque las capacidades de gastos son distintas en los diferentes países. Por ejemplo, en Europa, para decir algo, la mitad de las ayudas públicas, más que la mitad de las ayudas públicas a las empresas autorizadas por la Comisión Europea han sido otorgadas
por el gobierno alemán a empresas alemanas. Entonces, esto evidentemente crea una situación de asimetría muy importante. Ahora bien, es importante también que, digamos, que las ayudas públicas sean lo menos distorsivos posibles y lo más eficaces posibles. Entonces, yo creo que hay como mínimo 3 condiciones que hay que respetar en las ayudas públicas. Primero, yo diría que las ayudas se deberían dar solamente a empresas que eran viables antes de la crisis. Entonces, es importante no dar dinero a empresas que ya antes de la crisis ya estaban en dificultad, estaban al borde de la quiebra. Entonces, en este sentido, yo creo que la acción de la Comisión Europea, que ha puesto como condición necesaria para recibir la ayuda el hecho de que la empresa recipiente no estuviese en dificultad antes del 31 de diciembre de 2019, me parece acertado. Segunda condición, yo creo que sería importante, para evitar demasiada distorsión en el mercado, que una vez que se ayuda a empresas en un determinado sector, pues todas las empresas de aquel sector deberían recibir estas ayudas en proporción parecida, porque si no, este level playing field, que es tan importante para que opere el mecanismo de selección, ya desaparece. Y en este sentido, por ejemplo, una de las cosas que preocupa mucho en Europa al momento es lo que estaba comentando antes, o sea que hay algunos países que otorgan mucho más ayudas que otros, entonces evidentemente esto puede llegar a una distorsión del mercado único europeo enorme, que es uno de los problemas de política económica más importantes, yo creo, el momento. Problema no solamente de política económica, sino de política en general por la repercusión que esto puede tener. Por último, yo creo que hace falta proporcionalidad y eficacia de las ayudas. O sea, las ayudas deberían ser temporáneas, del volumen mínimo necesario para, digamos, que las empresas puedan solucionar su problema de liquidez. Y mejor si en la forma de préstamos garantizados, más que inyección de capital, y a tipos de interés preestablecidos para evitar que, digamos, lo que pase fuera que sean los bancos en lugar que las empresas a beneficiarse de las medidas. Y cuando hay ayudas en la forma de recapitalización por parte del Estado, creo también que es importante imponer condiciones adicionales, como por ejemplo el hecho de que no se puedan distribuir dividendos durante el periodo de propiedad pública de la empresa, que haya un control del sueldo de los ejecutivos y que también los accionistas de la empresa participen, digamos, a esto, ¿no? Que se beneficien de esto. O sea, esto es un poco, digamos, cómo quería un poco enmarcar el tema desde el punto de vista de las ayudas. Ahora paso al segundo tema, que es el tema de los acuerdos de cooperación y de las fusiones entre rivales. Acuerdos de cooperación primero. Y digamos, este segundo tema, un poco como decía también Anita, allí el tema es, en general, ¿debería la política de la competencia y su aplicación relajarse frente a la crisis o no? Y aquí la respuesta que voy a dar será un poco distinta según si estamos hablando de acuerdos de cooperación o de fusiones. Y intento explicarme mejor. Acuerdos de cooperación primero. Yo creo que uno de los efectos de la crisis del
coronavirus ha sido el exceso de demanda en muchos productos esenciales, sobre todo relacionado a la salud, productos sanitarios y tal. En algunos países también hay problemas en la cadena de suministro de alimentación. Yo diría que en Europa, por ejemplo, esto no ha pasado tanto, no sé en cada uno de los países lo que ha ocurrido. Entonces, digamos que el problema es que hay escasez, ¿sabes?, de suministro. Entonces, en muchos países las autoridades de competencia y los gobiernos se han dado cuenta de inmediato que alguna forma de cooperación, de coordinación entre las empresas rivales, formas de cooperación que en tiempos normales quizás están consideradas como anticompetitivas, deberían permitirse para facilitar la provisión de bienes esenciales. Y, por ejemplo, ya a mediados de marzo, en el Reino Unido, se permitió a los supermercados compartir información sobre stock, sobre horarios de venta y sobre logística, al fin de organizar mejor la respuesta del sector y mejorar las posibilidades de abastecimiento de los bienes necesarios. Y allí creo que fue también importante que la CMA, que la Autoridad de Competencia del Reino Unido, enseguida también no solamente declaró que no aplicaría las normas sobre cooperación entre rivales como siempre, o sea, que cambiaban, digamos, que iba a relajar la aplicación de las normas, sino que también fijó líneas, guías para dar certeza jurídica a las empresas. Y en particular especificó lo que en general se permitía y lo que no se permitía. En particular que esos acuerdos de coordinación deberían ser temporales y tener como objetivo asegurar el suministro de bienes esenciales y que sean proporcionados con este objetivo. Después, muchas otras autoridades de competencia, incluido la Comisión Europea, han seguido un poco la misma pauta. Entonces, yo creo que este tipo de relajamiento de la aplicación de las reglas de competencia tenga mucho sentido. O sea, hay un problema temporáneo, pero importante. Se identifica una posible manera de aliviar este problema que pasa por un cierto tipo de coordinación entre las empresas y de manera temporánea y extraordinaria se permite la coordinación. Entonces, este me parece bien. Si es de esto que estamos hablando, cuando hablamos de relajar la política de la competencia, allí estoy de acuerdo. Pero yo veo muy diferente el tema cuando estamos hablando, por ejemplo, de relajar el control de fusiones. Y yo lo digo también porque esto es muy importante, porque es muy posible que como resultado de la crisis podamos asistir a una ola de concentraciones. En parte porque hay empresas que tienen problemas de liquidez, pero en parte, y más en general, hay un problema, digamos, de presión por parte de muchos actores políticos e industriales sobre las autoridades de la competencia para que relajen las políticas de la competencia, la aplicación de la política de la competencia y que permitan fusiones que en tiempo normal no permitirían. Entonces, ahora bien, yo creo que las autoridades de competencia ya son demasiado, digamos, generosas con las empresas a la hora de las fusiones. O sea, yo voy diciendo desde hace bastante tiempo que deberían ser mucho más estrictas con las fusiones horizontales. Esto porque las fusiones horizontales por encima de un cierto umbral son fusiones que son dañinas a la competencia y al bienestar. Y yo creo que a veces se dejan pasar demasiadas de estas fusiones. Quizás
el sector digital es el mejor ejemplo donde esto ha pasado. Entonces, donde se han permitido muchísimas fusiones con el resultado que ahora tenemos unas pocas plataformas digitales que poco a poco han construido una situación de dominancia extremadamente fuerte. Ahora, volvemos al tema que nos concierne, que es esto de la crisis. Entonces, yo creo que en la gran mayoría de sectores, el shock es un shock, si lo hay, porque como he dicho antes, hay sectores donde no ha habido un efecto negativo de la crisis, pero si lo hay, el shock es temporáneo. Y en medida de que los mercados se vayan reabriendo, el shock temporáneo se va reabsorbiendo y se vuelve a la normalidad. Es decir, que en la mayoría de sectores la estructura de mercado de largo plazo no debería estar afectada. Entonces, yo pienso que allí está la diferencia. O sea, hay un problema temporáneo, un shock temporáneo, y aquí no estamos hablando de una posible solución que es como el acuerdo de cooperación, que es algo temporáneo y muy puntual. Aquí estaríamos hablando de permitir unas fusiones que al final resultan en un cambio permanente de la estructura. Una vez que se ha permitido una fusión, ya no hay marcha atrás. Una vez que se ha permitido la fusión, la estructura del mercado está cambiada para siempre. Y entonces la competencia ya se ha modificado para siempre. Entonces, yo creo que esto es, digamos, el problema principal, que la fusión afectaría de manera permanentemente anticompetitiva la estructura del mercado, y por esto que no hay que ir con mucho cuidado con permitir fusiones que en tiempos normales no se permitiría. Ahora bien, puede ser también, como siempre, que haya fusiones que sean positivas, por ejemplo, porque generan una ganancia de eficiencia. Pero, digamos, es esto sobre todo que me preocupa también. Si el problema fuera permanente y hay sectores que a lo mejor pueden ser afectados de manera permanente, entonces allí es posible que haya que sea indispensable en el largo plazo un proceso de consolidación, pero allí también no creo que la solución sea cerrar los ojos y permitir fusiones que reduzcan la competencia. Yo no veo por qué permitir fusiones que hagan de alguna manera llegar enseguida a la consolidación de maneras que puede ser anticompetitiva respecto, por ejemplo, a otra situación, otro contrafactual, que es allí también permitir que las empresas que puedan tener un problema más permanente, pues intenten reestructurarse, reducir su tamaño antes de cerrar o venderse automáticamente. Entonces, yo con esto acabaría. Y Anita, muchas gracias y te dejo la palabra. Gracias. Máximo, muchas gracias. Tal como señalaba al principio, el segundo expositor es Javier Tapia, que va a hablar de precios excesivos y regulaciones de precios en esta situación de pandemia, ¿ya? Y luego las preguntas que tengan, tal como se los vuelvo a repetir, vayan escribiéndolas por el chat y las haremos al final de todas las presentaciones. Bien, muchas gracias por la invitación también, Anita, Vanessa. Una de las cosas buenas que ha pasado con esto de la pandemia, ¿no? Esta exceso oferta de seminarios. Por fin estamos hablando en Chile de competencia harto más de lo que hablábamos antes, y eso la verdad que a mí me pone bastante contento.
Y me pone bastante contento que también tenemos muchos más seminarios a lo largo de los países. Veo harta gente de otros países aquí entre la audiencia. Y eso también es algo bueno, digamos, que empecemos a hablar, creo, a lo largo de Latinoamérica de estas cosas, ¿no? Tenemos realidades más o menos similares. Vamos al tema de precio en general. Yo creo que una buena forma de hablar del tema de precio es contrastando la situación previa con la situación actual, ¿no? ¿De qué hablábamos en competencia en materia de precio alto? Llamémoslo, déjenme llamarlo así por términos por simplificación, ¿no? ¿Cómo hablábamos de competencia, en competencia de los precios altos y cómo hablábamos en materia regulatoria de estos precios altos? La situación de precio alto era, como bien decía Anita, lidiada en materia de competencia con precio excesivo. Y cuando uno va a los cursos de competencia y uno estudiaba precios excesivos con los clásicos, ¿no? Mota y Strill y otros, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Tres condiciones, básicamente, en términos bien generales, ¿no? Esto se trata de precio por una firma dominante o súper dominante, llamémoslo así, una firma que tiene un súper alto poder de mercado, ¿no? Se trata de una firma que tiene precio alto en relación a ciertos benchmark, eso económicamente hablando. No estamos hablando de precios justos, inequitativos, aunque sí hay muchas legislaciones que los tratan de esa forma. Pero económicamente se trata de un precio sobre un benchmark determinado, benchmark que en realidad no lo tenemos muy bien definido en competencia, ¿no? El precio sobre el costo histórico, el precio sobre precios de otros bienes similares, el precio sobre el precio de otros bienes o del mismo bien en otros países, el precio histórico, distintas medidas. Ocúpelas todas juntas, ocupe alguna, pero cree una suerte de vara sobre la cual usted pueda medir si un precio es más alto o no. Y tercero, bueno, que la firma sea capaz de justificar en alguna medida si este precio alto se debió a investigación y desarrollo o algunas otras situaciones. Cuando empezamos a juntar estas tres condiciones en tiempos normales, ¿no? Nos daba que son bien pocos casos. La competencia lidiaba bastante escasamente con este tipo de situaciones e incluso el debate era bastante álgido respecto de si esto debía ser una situación con la cual debían lidiar las autoridades de competencia o no. En algunos lados incluso es negado que el hecho de que haya precios excesivos sea una acción de competencia o deba ser algo de lo cual las autoridades de competencia se preocupen. Y en cualquier caso, estos siempre fueron pocos casos comparados con los casos normales. Lo último, habían varios, digamos, pero comparativamente eran pocos casos. La mayoría de ellos se dio en el sector farmacéutico, incluso una saga en Inglaterra terminó hace poco, a principios de marzo, ¿no? El caso de Flynn Pharma, que terminó con un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones actualmente diciendo, ok, no vamos a imponer multa por esto, pero sí le voy a validar su mecanismo, señora autoridad de competencia en Inglaterra, su mecanismo para lidiar con los precios excesivos, un mecanismo de cost plus que estableció la CME. Casos recientes me refiero, existen casos recientes, no tanto, pero existían varios y comparativamente no eran tantos casos. Eso era lo que pasaba en materia de competencia. ¿Qué pasaba en materia de competencia en Chile después de un periodo en el cual no se sancionaban los precios excesivos como tales? Un cambio jurisprudencial en el 2014 en que sí se aceptó más expresamente y luego no hemos tenido casos de precios excesivos. Entonces en Chile también han sido bastante escasos comparativamente con otros tipos de casos de abuso exclusorio y no abuso explotativo. Vámonos al otro lado, ya no estamos en el mundo de competencia, vámonos al mundo de la regulación, si es que estos fueran de alguna forma teórica mundos distintos, ¿no? Que no lo son, pero vámonos al mundo de la regulación. Que hablábamos en materia de regulación de precios en condiciones normales. De regulación de precios casi no hablábamos, salvo los casos habituales de fallas de mercado, ¿no? Monopolios naturales y por ahí no mucho más. Eso era el mundo de la regulación de precios. Entonces, en materia de competencia, básicamente hablábamos mucho, discutíamos mucho en relación al precio excesivo, pero había pocos casos. En materia de regulación de precios hablábamos poco, y fundamentalmente bien enfocado a regulación de precios por monopolios naturales, regulación de la distribución eléctrica, regulación del precio de algunos cargos de telecomunicaciones, de las industrias clásicas, que incluso le llamamos industria regulada. Entonces comparemos esa situación con la que nos pasa hoy día. ¿Qué pasa con la situación de incertidumbre que hablaba Máximo hoy día? Con la situación primero del shock de demanda, mucha demanda por ciertos productos, poca por otros, digamos, disminuye harto la demanda por otro lado, shock de oferta al mismo tiempo,
pocas posibilidades de expandir producción para algunas firmas, muchas posibilidades de expandir en otros bienes, shock de oferta y shock de demanda, shock de liquidez al final en los mercados. ¿Cómo reaccionan los mercados frente a esto? Y cómo uno ve la reacción en la práctica, ¿no? Uno ve, por ejemplo, especulación, mucha especulación, de gente que compró mascarilla el primer día que esto estaba empezando y para luego venderla a precio exorbitante, ¿no? Precios muy altos. Cómo reaccionaron otros mercados, por ejemplo, cuando todos nos lanzamos a comprar papel higiénico, ¿no? Por alguna razón todo el mundo partió a comprar papel higiénico como un bien absolutamente esencial, se vaciaron. ¿Y cómo reaccionaron los mercados? No sé si realmente reaccionaron subiendo precios. Lo que sí hicieron fue muchas veces reaccionar por vía de cantidad. Lo que se hizo fue cortar la cantidad de productos permitidos de vender, ¿no? No más de 5 rollos, no sé si son rollos o paquetes de papel por persona. Eso hicieron muchos supermercados, por ejemplo. No comprar tanto de más productos. Entonces, efectivamente, si uno tiene un choque de demanda, y si uno tiene choque de demanda, la respuesta habitual es decir, bueno, dejemos que los precios suban, ¿no? Y cuando los precios suben, ya viene la necesidad o la demanda, digamos, por respuesta en relación a precio. Y la respuesta vino nada más por el lado regulatorio, más que por el lado de competencia. Entonces hemos visto muchos casos de fijación de precios. En las tierras de Máximo, ¿no? Vimos la fijación de precios de mascarillas, ¿no? Hace poco, creo que fueron 50 céntimos de euro más taxes por cada mascarilla. Hace poco el Wall Street Journal decía que esto había sido un fiasco. En realidad, al parecer, la fijación de precios no resulta exactamente como predicen los modelos económicos. Uno fija precios y lo único que se produce son mercado negro o más escasez del producto, ¿no? En Sudáfrica también se hizo una suerte de respuesta regulatoria de competencia, por ejemplo, y se congelaron los precios de ciertos productos también esenciales. Y aquí en Chile también hemos visto hace poco que teníamos bastantes llamados de nuevo regulatorios, de algún par de alcaldes que dijeron, bueno, ¿por qué no fijamos los precios de los alimentos más básicos, ¿no? A producto de esta política del gobierno de entregar canastas de alimentos básicos a cierta parte de la población. Salieron los alcaldes a decir, bueno, ¿sabe qué? Aquí hay especulación con los precios de los alimentos, están subiendo un 40%, ¿y por qué no fijamos estos precios? Cuando entramos al mundo regulatorio, en realidad nos empezamos a dar cuenta que, claro, la regulación es bastante más política, digamos, que lo que tradicionalmente estábamos viendo, esto de las fallas de mercados monopólicos. Cuando uno entra al mundo regulatorio, entra a un mundo político en relación a los fundamentos de esa regulación. Tenemos países donde la regulación es meramente para tener la lista, ¿no? Y nos vamos acercando a los países con mayor dirigismo. Pero tenemos regulaciones que no están necesariamente basadas en falla de mercado, tenemos regulaciones que están simplemente basadas en cuestiones de justicia, ¿no? Estas son no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que la tradicional noción de justicia va mucho más allá que en materia regulatoria que la tradicional noción de eficiencia en ese sentido. Entonces, ¿por qué hay esta demanda? Porque se nos hace injusto que suba un precio. Si yo tengo acciones de Cencosud antes, si yo tenía acciones en tiempos normales de Cencosud, por ejemplo, de Falabella o de cualquier retailer, y las vendí y compro acciones de Zoom, esperando especular, y me subieron las acciones de Zoom, y yo me hice rico con las acciones de Zoom. Yo creo que a eso a nadie le molesta. Pero si yo vendía mis acciones de Falabella para comprar mascarilla, y lo único que hago es especular con el precio de la mascarilla o el alcohol gel y sube exorbitantemente, yo creo que eso produce una demanda de justicia bastante grande, a pesar de que la situación es relativamente comparable. Hay un tema de fairness que viene a ser importante en las reacciones y en las preguntas naturales que se suelen hacer los competidores. Más allá que un tema de eficiencia, el tema también tiene que ver con una demanda de justicia con respecto a ciertos bienes que son esenciales. Entonces existe esta demanda de regulación y uno entiende perfecto que los alcaldes estén preguntándose, bueno, ¿por qué nadie controla el precio de estas cosas? Pero la demanda no es efectivamente, no es una demanda necesariamente de mayores, de que esto vaya a funcionar económicamente, sino que es una demanda de fairness, es una demanda de por qué suben el precio de ciertos bienes en estos mercados, ¿no? Y uno ve que la reacción tampoco es económica. El hecho de controlar cantidad y decir no me compren más de 5 papeles higiénicos o 5 paquetes de rollo de papel higiénico es una reacción que no es económica. La señora que vende en la esquina, que en la esquina de mi casa, y que le queda un paquete de papel higiénico, es probable que no va a hacer
una licitación, un remate al mejor postor, que sería la reacción económica normal, ¿no? Lo más probable es que o ella se queda con el paquete o se lo da a la persona que llegó primero a comprarlo. Esa es la reacción normal en este tipo de cuestiones. Y esto tiene que ver con qué horizontes temporales tiene cierta gente. Tenemos especuladores en los mercados que aumentan efectivamente, y tenemos por otro lado agentes cuyo horizonte temporal es de más largo plazo, y por lo tanto tienen reacciones esperando otro tipo de cuestiones, esperando en el fondo una reacción más larga, una relación más larga con los consumidores. Entonces la demanda por regulación y la respuesta de la regulación es bastante distinta en ese sentido. La mejor respuesta a decir, aparte de la económica, digamos, de por qué no es bueno controlar precios en este caso, es porque simplemente las firmas no están todas reaccionando con precios demasiado altos. Simplemente yo creo que no existe evidencia que más allá de ciertos especuladores, los precios de los alimentos, por ejemplo, estén suficientemente altos como para justificar este tipo de cosas. Lo otro que es importante también es cómo reacciona la oferta, ¿no? Si la oferta responde rápidamente, no es bueno tampoco controlar precios en ese sentido, ni regularlo en lo absoluto. Quizás es políticamente poco viable darle un subsidio a la papelera, a la CMPC, porque está fabricando mascarillas. Pero sí a otra empresa, subsidio a la demanda o asegurar precios de compra son reacciones absolutamente establecidas en los mercados y que se pueden ocupar en estos tiempos de crisis. Cuando la oferta no responde, el uso de la regulación quizás es un poco más razonable, pero el uso de la regulación no significa necesariamente de nuevo fijar precios, y si uno fija precios, regula precios, digamos, todavía hay que regular un montón de otro tipo de cosas. Como por ejemplo, ese exceso de demanda, cómo lo repartimos, incluso con el precio fijo, ¿no? Sigue existiendo este exceso de demanda. Entonces, la respuesta regulatoria es compleja porque la base de la regulación es compleja. Va mucho más allá de la mera eficiencia y las respuestas son mucho más amplias, el abanico de respuestas es mucho más amplio de lo que teníamos en una situación de normalidad, que era simplemente una regulación por monopolio natural. Y en materia de competencia, ¿qué hacemos? Porque también hay demanda hacia las autoridades de competencia por hacer algo, ¿no? Y claro, la demanda típica es decir, bueno, ¿por qué no más casos de precios excesivos? Y aquí tenemos varios problemas. El primero que tenemos yo creo que es institucional, uno. La respuesta de competencia, al menos en Chile, es una respuesta lenta. La institucionalidad chilena no es rápida, no está hecha para ser rápida. Es un juicio, y un juicio demora 3 años, al menos. O sea, y por eso no hemos visto probablemente demandas, no sé cuántas investigaciones habrán de la Fiscalía Económica, por ejemplo, en este ámbito de cuestiones, pero no hemos visto demandas. Pues. Esto, si uno lo compara, por ejemplo, con la situación de Sudáfrica, donde uno ve los datos, dice hay más de 300 denuncias por precio excesivo. En nuestra institucionalidad no parece responder mucho a esta rapidez que se requiere en estos casos. Y si uno se fuera a preguntar por un precio excesivo, si uno tuviera un caso de precio excesivo en materia de competencia, si uno tuviera un caso de precio excesivo en materia de competencia, la pregunta ya no es tanto por el benchmark, creo yo, la pregunta está al principio por esta superdominancia. Porque yo creo que hay una pregunta bastante legítima respecto de cómo definir el poder de mercado también ahora. La pregunta es si tiene que cambiar en estos tiempos para efecto de definir poder de mercado. Los cambios en los hábitos, los cambios en las regulaciones, los cambios en la movilidad. Hay cambios en ciertos mercados. El hecho que yo no me pueda mover de cierta comuna, el hecho que estos cambios de movilidad puedan tener efecto en el futuro, que no vayamos a viajar, por ejemplo, en un buen rato, digamos. Eso implica cambio en la definición de mercado o no. Y eso tiene, por supuesto, digamos, la consecuencia de que cambia también las posibilidades de definir o no definir una dominancia en base a esto. Entonces hay una pregunta abierta respecto a si vamos a cambiar o deberíamos cambiar nuestra forma, al igual que como se está cambiando en otras materias, de analizar estas conductas, digamos, en materia de competencia. Entonces, tenemos, punto 1, una respuesta regulatoria donde hay una demanda por fijación de precios, pero la respuesta es compleja, la respuesta depende de cómo reacciona la oferta y la respuesta depende también del objetivo que tengamos, si tenemos objetivos de justicia o tenemos objetivos económicos, de eficiencia, ¿no? Tenemos una respuesta de competencia, donde la respuesta depende de cómo vayamos a considerar los supuestos de esa respuesta.
si vamos a analizar la dominancia de una manera distinta, y la pregunta de siempre de cómo vamos a establecer ese benchmark para analizar cuando un precio es alto. Y hay un tercer punto importante, creo yo, en materia de precios, que no hay que soslayarlo, y que yo creo que hemos sido relativamente débiles, y con esto voy terminando, digamos, que es advocacy, ¿no? Y el mensaje que dan las autoridades de competencia. Yo creo que hemos participado, que las autoridades han participado menos de lo que deberíamos en estas materias. Creo que los mensajes han sido débiles en algunas ocasiones y hemos hecho menos por difundir un poco este mismo tipo de cuestiones, cómo se debiera responder o cómo no se debiera responder frente a los llamados de fijaciones de precio o los llamados de actuación por parte de las autoridades. Creo que hay un rol importante que deben jugar las autoridades, especialmente cuando hay tanto debate en relación a temas que son de las autoridades de competencia. No he visto respuestas respecto de esto. No significa participar necesariamente en el debate político, pero sí las autoridades tienen un rol de advocacy fuerte y potente. El tribunal sacó una resolución respecto de cómo iba a tratar los temas de acuerdos, por ejemplo. Eso es algo valorable, digamos, más allá de si esto se utilice o no se utilice, es algo valorable porque es una autoridad que está diciendo algo. Me gustaría ver a veces llamados un poco más tajantes, digamos, entre comillas, ni siquiera tajantes, un poco más de llamado y de involucramiento en el debate respecto a estas cuestiones por parte de las autoridades. Porque creo que el rol de advocacy lo tenemos muy escondido nosotros acá en Chile, y creo que en muchas autoridades de Latinoamérica también, quizás por debilidad institucional en otros lados, pero debilidad que nosotros no tenemos en Chile. Entonces hay tres cuestiones: regulatorio, competencia y advocacy, donde efectivamente el tema de precio vamos a seguir discutiendo en materia de precio, pero son maneras distintas de reaccionar. Entonces no confundamos los debates y de repente no le carguemos a la autoridad de competencia a cuestiones que son regulatorias meramente, cuando es un problema que ha existido siempre, en ese sentido. El problema regulatorio ha existido siempre, lo que pasa es que hoy día se ha hecho más amplio. No le carguemos la mano a las autoridades regulatorias, a las autoridades de competencia con ese problema regulatorio, pero sí carguémoselo también con lo que le corresponde, que es su rol de advocacy y su rol de resolver casos. Ese sería un poco mi mensaje, y quedo hasta por ahí. Con eso dejo para tiempo después para las preguntas, y podemos profundizar un poco en los temas. Gracias, Anita. Muchas gracias, Javier. Gracias por el enfoque dado, y los invito a hacer sus preguntas. Ahora Daniela comentará las exposiciones que hicieron Máximo y Javier, y también imagino que tiene algunas preguntas para ellos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Qué alegría ver a tantas personas que quieren reflexionar con nosotros. Gracias, Anita, por la invitación, y también gracias a los dos expositores, sumamente interesantes, las dos presentaciones. Bueno, a modo de contexto general, para iniciar este comentario, como decía Anita al inicio, la propagación del COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerlo han deteriorado dramáticamente el escenario económico mundial. Ella dio algunas cifras. O sea, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del PIB general, acá tengo la cifra exacta, de la economía en general de un 3% del PIB este año, un 7,5% para la eurozona, y para Chile de un 4,5%. O sea, son cifras muy pesimistas. Y todavía tenemos incertidumbre sobre la gravedad que va a tener esta pandemia y los estragos económicos que va a provocar. Entonces, en este contexto, y de esto han dado cuenta las presentaciones de Máximo y Javier, los gobiernos tienen que tomar medidas inmediatas. La inmediatez aquí cumple un rol clave, y también contundente en los mercados afectados, y esto puede requerir revisar los marcos analíticos y los criterios tradicionales que se usan en la política de competencia. Y acá quiero acotar que se debe siempre respetar una premisa. Los gobiernos, los que diseñan las políticas públicas que buscan objetivos, por cierto, legítimos, como por ejemplo mantener la cadena de abastecimiento, tienen que evaluar siempre distintas alternativas, pero
es necesario que siempre elijan aquella opción que es la que restringe y distorsiona menos a la libre competencia. Esto yo creo que es una premisa que siempre se debe considerar. Dicho eso, respecto de la presentación de Máximo, quiero enfocarme primero en la ayuda estatal, que es el primer tema que revisaste, y me pareció razonable de que esta ayuda estatal tú consideres que es necesaria en estas circunstancias excepcionales. Me parece que desde una mirada general, más allá de la competencia, es necesario aumentar la resiliencia de la economía frente a un panorama que hoy día enfrentamos, que es devastador, incluso peor que la crisis financiera del 2008-2009. Y concuerdo que este apoyo estatal debe regirse por reglas claras, que eviten distorsiones a la competencia, buscando lo que la OCDE ha definido como una neutralidad competitiva, en el sentido de nivelar la cancha, como tú señalabas. En otras palabras, la ayuda estatal debe diseñarse cuidadosamente, ¿cierto? De manera que sea una ayuda generalizada, como tú decías, basada en criterios objetivos, aplicable a toda la empresa dentro de una industria, o que tenga condiciones más o menos similares. Entonces ahí me surge mi primera pregunta. Entiendo que en marzo la Comisión Europea, que es la encargada de controlar la ayuda estatal a nivel europeo, decidió relajar la regla de competencia de manera que permitió a cada Estado miembro ayudar a sus empresas a nivel nacional, inyectando liquidez o capital a través de distintos mecanismos. Y esto implica que, como tú bien dijiste, se produce una respuesta asimétrica frente al COVID-19 que se argumenta, ¿cierto?, beneficia a los países más ricos. Ahora, en los últimos días, al menos en medios como el Financial Times o el Economist, ¿cierto?, vemos a la comisionada y a Margaret Vestager cambiando un poco el discurso. Ahora dice, mira, para no distorsionar la competencia, no deberíamos relajar estas reglas porque podría atentar contra la integración del mercado interno, ¿cierto?, este mercado único, que es un objetivo de política pública para la Unión Europea, porque podría generar distorsiones. Y aquí va mi pregunta. ¿Qué ocurre en estos casos? Porque si los Estados miembros están ayudando a empresas a nivel nacional, se podría empezar a crear una carrera por formar campeones nacionales. ¿Qué riesgos tiene esto y cuál sería tu propuesta? Porque leí un artículo que escribiste hace unos días con Martin Pates, planteando la posibilidad de que haya un fondo global a nivel de eurozona, y en ese caso ese fondo irá a ser coherente con estrategias de la Unión Europea, por ejemplo la estrategia digital o el Pacto Verde Europeo, o bien solamente centrarse en criterios de eficiencia. ¿De qué manera podemos nivelar la cancha? Sí. ¿Tienes otras preguntas o quieres que te conteste enseguida? ¿Prefieres que te conteste enseguida? Sí, con respecto de este tema, cierro las preguntas y después pasamos al otro. Vale, perfecto. Mi segunda pregunta sobre la ayuda estatal es sobre las estrategias de salida, cómo restablecer después el funcionamiento del mercado cuando esta crisis se reduzca, bueno, ojalá desapareciera. Sobre todo cuando el Estado pasa a participar de la propiedad de empresas. ¿Cómo hacer que esta salida sea oportuna y que tampoco genere distorsión a la competencia y qué aprendizajes podemos obtener de la crisis de 2008-2009? Esas son las dos preguntas sobre ayuda estatal. Vale, entonces, muy interesante y muy importantes las preguntas. Yo no quería hablar del caso europeo porque creo que la mayoría de los participantes a este webinar sois latinoamericanos, pero efectivamente digamos que hay un problema de asimetría realmente importante. Entonces, yo creo que la Comisión no es que haya relajado las reglas de la competencia en marzo con el programa Marco, con el Temporary Framework,
sino que básicamente lo que ha hecho es adoptar algo como una procedura express y, digamos, explicar cuáles serían los esquemas de ayudas que la Comisión aceptaría sin que haga falta, digamos, el mismo tipo de investigación profundizado que en general. Entonces, esto es la manera en la cual yo veo el temporary framework, es decir, digamos, ha establecido algunas condiciones y las había mencionado antes, y es que en sus programas de ayudas de Estado, los Estados miembros vayan a satisfacer este tipo de condiciones, entonces los programas de ayuda están aceptados. Ahora bien, es cierto, como tú decías, que esto va a crear un problema de asimetría en la medida de que hay algunos países, y el primero es Alemania, que ha intervenido enseguida y masivamente, y hay que decirlo también de manera extremadamente eficiente, porque la verdad es que Italia, por ejemplo, y España han dicho que van a intervenir, pero todavía la gente no está recibiendo los sueldos que debería recibir, y las empresas todavía no han recibido el dinero que tendrían que recibir, mientras que las empresas alemanas enseguida lo han recibido. Entonces yo creo que es allí que hay que ver un poco la intervención recién de Margrethe Vestager, que dice, bueno, no es que estas ayudas de Estado que Alemania da a sus empresas sean negativas de por sí, pero tenemos que ver también algo para las empresas que están en otros países. Y yo es un poco así que veo el fondo de recuperación que se está creando ahora. O sea, ahora hay este plan de crear un fondo de recuperación a nivel comunitario y digamos que debería de alguna manera permitir también, por lo menos eso es como lo interpreto yo, que entre otras cosas debería permitir a las empresas que están en sectores donde hay ya otras empresas que han recibido las ayudas, que también estas empresas, estas rivales, puedan percibir ayudas. Entonces yo creo que este es uno de los objetivos que debería tener el Fondo de Recuperación. Todavía la Comisión no ha hecho la propuesta, creo que es el 27 de mayo, que van a formalizar la propuesta sobre cómo quieren utilizar el Fondo de Recuperación, pero seguramente las ayudas a las empresas tendrán una parte importante de esto. También hay algo que también tú mencionaste, yo creo que parte, digamos, de estas ayudas irán hacia el tema de la resiliencia, de la robustez de la economía, y no sé muy bien en qué condición, y esto es un poco, digamos, en la línea, digamos, para volver a lo que decías antes del artículo que Martin Peitz, y después con Natalia Fabra salió también un artículo en El País sobre el mismo tema. Es importante también que las ayudas que se den en el marco del Fondo de Recuperación tengan el mismo objetivo de la agenda digital y del Green que la Unión Europea quiere conseguir. La manera en la cual yo lo veo es que esto puede ser una gran oportunidad. O sea, hay dos maneras de ver las ayudas que ahora se dan a las empresas. Uno que es un poco intentar de producir lo que era el status quo antes de la crisis. Entonces, hacer el posible para, digamos, recuperar exactamente lo que teníamos antes. Yo creo que esto no es lo correcto, porque el mundo va a cambiar. Entonces, yo creo que lo correcto debería ser intentar de mirar adelante y utilizar estas ayudas un poco como una oportunidad
para ir a cumplir o acercarse a estos objetivos que deberían ser mucho más fundamentales para la Unión Europea. Gracias. Daniela, Gracias. no sé si Sí. tienes más preguntas. Sí, respecto de los acuerdos de colaboración entre competidores, tengo dos preguntas. A ver, mencionaste que se ha relajado la aplicación de la regla de competencia, ¿cierto? Cuando se trata de productos y servicios esenciales, en que había un incremento drástico de la demanda, ¿cierto? En esta crisis hay escasez, que la Comisión Europea ha sido un ejemplo, también a través del Temporary Framework que mencionaste, ¿cierto? Declara que está dispuesta a tolerar ciertos acuerdos de colaboración que en circunstancias normales quizás serían problemáticos, que incluso pueden suponer intercambio de información sensible, y da los lineamientos para entender, ¿cierto?, cuándo se aprobarían. Y también me pareció interesante lo que mencionaste de la autoridad del Reino Unido, el CMA, porque esta autoridad indicó expresamente los criterios que va a considerar para ponderar las eficiencias en esta crisis. En términos generales se infiere que va a aprobar todo aquello acuerdo de colaboración, ¿cierto?, que tenga un sustento en el interés público, pero lo que me pareció más interesante es que cuando habla de la eficiencia hay ciertas presunciones. O sea, dice, por ejemplo, que cuando se trate de bienes esenciales, cuando que podría provocar o donde podría haber desabastecimiento, un contrafactual, de alguna manera se considera que se traspasa un fair share o una parte de las eficiencias a los consumidores, o que estos acuerdos se van a considerar indispensables o razonablemente necesarios en la medida que estamos en un horizonte, un periodo de tiempo súper acotado. Pero quería agregar que en forma paralela a estos lineamientos o directrices que han dado, ¿cierto?, como la Comisión Europea o la autoridad inglesa y otros países que han replicado esto como Australia y Canadá, por ejemplo, en el Reino Unido, en forma simultánea o paralela, el gobierno ha emitido órdenes que se llaman las Public Policy Exclusions, eximiendo a ciertos sectores de la normativa de libre competencia. Por ejemplo, a los operadores marítimos, empresas de logística, empresas de alimentos, y el último decreto se refiere a los productores lácteos. Entonces quería saber tu opinión. ¿Es mejor relajar las reglas a nivel general en una industria o mantener el análisis caso a caso a través de directrices que den la autoridad de competencia? Eso es lo primero. Lo segundo es que la OCDE, en un documento que emitió en julio, a propósito de la respuesta de libre competencia frente al COVID, me llamó la atención porque señala que las autoridades de competencia deben evaluar cautelosamente los carteles de crisis. Si bien después uno, si profundiza en la lectura, los desestima y los cuestiona, la idea general es que se podrían admitir estos carteles de crisis en la medida que se evalúen con cautela. Quisiera saber tu parecer al respecto, porque se han aceptado ¿cierto?, en otros periodos de crisis también. Muchas gracias. Entonces, yo creo, con respecto a la primera pregunta, yo creo que el problema puede ser un problema de certeza jurídica para las empresas. Entonces, si se puede identificar o bien una figura particular de acuerdos o bien un sector en el cual se puede de alguna manera asegurar a las empresas que no van a tener problemas, entonces, y se piensa que es importante que las empresas guarden sus en aquellos momentos, creo que hay que darle esta certeza jurídica. Entonces, yo creo que las dos cosas, o sea, las intervenciones inglés
y al mismo tiempo las de la Competition and Markets Authority van en el mismo sentido. Entonces, es dar certeza y decirles, mira, si hacéis este tipo de acuerdo, que digamos en la logística, digamos, puede ser en algunos sectores particulares como por ejemplo el sector marítimo y tal, o algún intercambio sobre información que puede mejorar el abastecimiento, el stock o los horarios de apertura, o en el caso del sector marítimo, por ejemplo, o también de los aviones, hay un problema de frecuencia, ¿no? O sea, en general podemos decir, bueno, dejamos que el mercado decida si hay una compañía aérea que sale por la mañana y otra por la tarde, o que las dos quieren seguir. Pero en una situación tan excepcional como ahora, pues mejor que haya, digamos, una coordinación y permitirles que se pongan de acuerdo sobre frecuencia de los vuelos o frecuencias de la... Entonces, el caso a caso, digamos, me preocupa un poco si no es, como lo ha hecho la CMA, dando, digamos, un marco claro a las empresas respecto a cómo se va a evaluar el caso. Entonces, no decir nada, es decir, vuestro problema, entonces esto sí que me preocuparía. Yo creo que las autoridades de competencia deberían un poco guiar a las empresas, porque como tú decías justamente, es muy importante que haya una intervención inmediata, porque hay un problema inmediato que hay que solucionar. Y otra cosa muy importante, y no olvidemos que allí estamos hablando de un problema temporal. Entonces, estamos en una situación excepcional, temporánea, y tomamos una medida que no es para siempre. Y eso lo subrayo otra vez, es la diferencia respecto a lo que puede ser, digamos, una fusión. Segundo tema, simpatía para los carteles en tiempo de crisis. Entonces, yo creo que las empresas deberían continuar a competir, aunque sea dentro de un marco donde se les permite, digamos, de intercambiar información sensible que en otras situaciones no se le permitiría, pero no veo que puede solucionar un cartel de crisis, francamente. Entonces, y desde este punto de vista, claramente no tengo la perspectiva de lo que ha pasado en todo el mundo, pero me parece que ni en Europa, ni por los casos que conozco en América, han habido casos de carteles de crisis que se han aprobado. Y me parece bien. Gracias. Muchas gracias, Anita. Bien, muchas gracias, Máximo. Vamos a complementar estas preguntas con las que plantea el público. Entiendo, Anita, que después tú ¿cierto? Las canalizas. Entonces Sí, ahora voy sí, yo he ido editando y voy a hacer como un pool de preguntas por temática. Eso es lo que bien. estoy haciendo. Entonces me puedo centrar ahora en la presentación de Javier. Bien, me pareció bien clara la presentación en el sentido de que podemos inferir entonces que frente a un aumento de precios, ¿cierto? Que podemos calificar intuitivamente de precio excesivo, pueden ser una consecuencia legítima de un shock temporal, ¿cierto? Por esta emergencia o por el COVID, frente a un aumento drástico y significativo de la demanda, la escasez de los productos, o cuando incluso puede haber, me imagino, un problema en la cadena de suministro de abastecimiento. Pero por otro lado también estos precios, o el incremento, ¿cierto?, de los precios se puede explicar por un comportamiento abusivo, por empresas que pueden aumentar los precios, limitar la producción para obtener renta. Entonces, como tú bien decías, los precios excesivos puede configurar una práctica anticompetitiva en varias jurisdicciones,
Una práctica que no está exenta de controversia, ¿cierto?, de cuestionamiento. En nuestro tribunal, de hecho, el último precedente fue un fallo dividido. Y hablas de que esta infracción anticompetitiva, ¿cierto?, cuando se mira de la perspectiva de la libre competencia no regulatoria, supone una posición dominante. Entonces, si bien nuestra institucionalidad nos permite una respuesta rápida, pensando en una investigación de la Fiscalía, ¿cómo se configura una posición dominante hoy día, donde el análisis es súper estático, porque tenemos un horizonte de tiempo muy acotado? En circunstancias que una posición dominante supone analizar la competencia actual, la competencia potencial, eventualmente un poder de contrapeso que neutralice, ¿cierto?, ese poder de mercado. ¿Cómo hacerlo para que las agencias o autoridades de competencia puedan distinguir entre un precio excesivo que proviene de esta consecuencia legítima, ¿cierto?, del mercado, o de este comportamiento abusivo? Esa es mi primera pregunta. Segunda y última pregunta. En Chile, considerando nuestro diseño institucional, ¿cierto?, decía, bueno, en la libre competencia no hay respuestas muy rápidas. A su vez tenemos la institucionalidad del consumidor, que ahora, en virtud de un decreto de ley bien antiguo de los 60, ¿cierto?, en circunstancias, en estados de catástrofe, puede perseguir y denunciar, ¿cierto?, y eventualmente después se aplican sanciones penales a estos especuladores o a estos incrementos significativos de precio. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo idóneo, dado que la respuesta a la libre competencia es más lenta? ¿Sería de alguna manera, tú sugieres, consolidar en la misma autoridad la autoridad de consumidor con libre competencia, o solamente basarnos hoy en día en el price gouging, en la regulación de price gouging similar a la de Estados Unidos, ¿cierto? Es un delito incrementar estos precios de bienes esenciales. Y esto pensando o considerando que tú dices, y en ese sentido razonable, o sea, regular precios es complejo, implica tomar en cuenta otras consideraciones como el fairness, y además, si bien puede ayudar en el corto plazo, va a distorsionar las señales de precio, ¿cierto?, que de otra manera incentiva la producción y la entrada de nuevos competidores al mercado. Entonces, esas son mis dos preguntas. Primero, ¿cómo se configuraría la posición dominante en estos casos? ¿Cómo se evaluaría? Y lo otro, dado nuestro diseño institucional, entonces, ¿cuál sería el mecanismo idóneo para atacar estos precios excesivos? Si bien decías que a veces no existen, pero estamos frente a escasez de insumos médicos, por ejemplo. Nos basamos en lo... Perfecto, gracias. No sé si hay alguna pregunta más difícil que estas dos, ¿no? Así que gracias por... A ver, ¿cómo respondería yo a estas dos cosas? Lo primero es, yo creo que es bueno de nuevo aclarar la situación de antes y la situación actual. Yo creo que el gran problema con el debate de precios excesivos en términos generales, históricamente, ha sido que no hemos tenido el benchmark adecuado. Nadie se ha puesto de acuerdo cuál debería ser el benchmark adecuado para medir cuándo un precio es alto. Pero el hecho de exigir superdominancia, llamémosla así, conceptualmente un poco equívoco, pero el hecho de exigir un altísimo poder de mercado para estos casos era relativamente pacífico. Y efectivamente, lo difícil de esa pregunta es que hoy día esa forma de medir dominancia puede no ser tan pacífica como antes. Si antes le exigíamos efectivamente qué sé yo, cuotas, por ponerlo en cuotas de mercado, ¿no?, que no es el equivalente, pero 70-80% de participación de mercado a una firma, esa misma, la forma misma de medir esa participación tiene que ver hoy día con cómo han cambiado los mercados. Y yo creo que la gran pregunta para un caso específicamente que dura 3 años, por ejemplo, y que efectivamente es
estáticos, como bien decía Daniel. El gran tema ahí es cómo se va a medir esa posición de mercado, cómo vamos a definir ese mercado, cómo vamos a definir el mercado. O sea, efectivamente los consumidores están un poco más cautivos porque tienen restricciones de movimiento o no. Existe posibilidad de las firmas de abusar de otras formas porque tenemos restricciones de movimiento, porque tenemos poca movilidad o alguna otra. Creo que efectivamente la pregunta va por ahí, digamos. ¿Cómo distinguirlas? Creo que sigue siendo la deuda. O sea, el definir el benchmark de una manera correcta. La mayoría de las preguntas en estos casos se da porque también las legislaciones son un poco amplias. Cuando hablamos de precio excesivo, muchas veces en las legislaciones hablamos de precio abusivo, de precio injusto, de precio inequitativo, como la legislación colombiana, por ejemplo. Y claro, y ahí entramos al tipo de consideraciones que yo hablaba de consideraciones regulatorias, llamémoslo, y estas consideraciones de fairness, ¿no? Cuando el precio es inequitativo. Y quizás el tema, lo que ha producido por lo que ha producido mucho debate es precisamente porque tenemos estas nociones que son tan poco económicas, ¿no? Entonces necesitamos un poquito más de claridad en los test. Nos sirve poco los presidentes europeos que dicen, bueno, sume este montón de cosas y vea usted si el precio está por arriba y tiene un margen de 400% más alto que todos estos test. Eso es poco, y yo creo que ahí hay un trabajo académico importante que hacer todavía, de definir realmente cuándo un precio va a ser excesivo y bajo qué condiciones. Y hay un trabajo judicial o de autoridad de competencia bastante importante de decir, bueno, mire, en estas situaciones excepcionales, el poder de mercado efectivamente lo vamos a medir de otra forma. Respecto a la segunda pregunta, sobre la rapidez o no rapidez, yo creo que se pueden presentar muchos casos, independiente de cuándo se resuelvan, ¿no? Yo creo que ahí la autoridad de competencia, un sistema de competencia da una respuesta y tiene una válvula de salida para este tipo de situaciones, independiente de que esto vaya a terminar en 3 o 4 años más. La autoridad de consumidor creo que tiene otro tipo de respuestas y que no necesariamente son tan idóneas. Efectivamente, también los criterios penales, los criterios de dejarlo al delito, dejarlo al criterio regulatorio o criminal, digamos, también es una respuesta, pero son respuestas completamente distintas y que creo que no debieran juntarse. Yo creo que es una mala experiencia en general cuando se han juntado las autoridades de competencia con otro tipo de autoridades. Tengo la impresión de que las autoridades que son consumidor y competencia, la parte de consumidor termina comiéndose el trabajo de la autoridad de competencia casi por completo. Las demandas de consumidor son muchísimo más amplias, muchísimo más difusas y creo que no permiten un buen trabajo de la autoridad de competencia. El staff de competencia suele ser menor, el presupuesto de competencia suele ser menor y se tiende a entrar en una lógica de éxito, ¿no? De éxito inmediato, de éxito de comuniquémosle algo al consumidor de lo que se está haciendo, más allá de lo que ha sido el trabajo normal de la autoridad de competencia, que es un trabajo eficiente, un trabajo técnico, etc. Creo que es una mala decisión fusionar. Pero sí es parte de la política y del sistema político decir, mire, hay ciertas cosas que son tan importantes que en realidad las vamos a dejar como a criterio criminal, como delito, o simplemente a criterio regulatorio. Creo que ahí la discusión es netamente política y poco técnica, digamos. O no netamente, pero mucho más política y mucho menos técnica en ese sentido. Entonces creo que son respuestas distintas y creo que las dos son igual de válidas, pero creo que deberían mantenerse en ámbitos totalmente separados. En lo que a la competencia concierne, existe, y me parece bien que exista a mí, en lo personal, la salida de los precios, de los casos de precio excesivo, pero creo que no tienen que ser casos excesivos, si son pocos casos. Hemos derramado mucha tinta en esto, peleando de si se permite o no se permite, si son poquitos casos, y quizás aumentan un poco más en estos tiempos de pandemia. Y quizás tenemos que hacernos otras preguntas, como el hecho de cómo definir un mercado para lidiar, o sea, para llegar a esta posición de dominio súper alta. Pero van a seguir siendo casos relativamente minoritarios y se aumentan por una situación particular, igual que como está aumentando todos los tipos de respuestas regulatorias generales producto de esta pandemia. Si se necesitaban antes los casos de precio excesivo, hoy día se necesitan con mayor razón. Pero con definiciones un poquito más claras, creo yo, por parte de la jurisprudencia.
también tenemos algo que hacer todos los que nos dedicamos a competencia. Muchas gracias. Claro, quizás cuantitativamente no van a ser tantos, pero puede ser que cualitativamente sean importantes. Los casos, digo, que se traen. Sí, yo tengo la impresión de que en otros lados también, o sea, es tan así como el hecho de que en Sudáfrica haya más de 300 casos por esto. Claro, ahí tienen esta norma de que los precios son inequitativos, y claro, se discute por otro lado, pero el sistema de competencia sí da una salida para este tipo de situaciones, y sí debiéramos usarla, y vuelvo, sí debiera ser relativamente promovida en el sentido de decir, sí, como organismos de competencia también podemos lidiar con esto. Vuelvo a la advocacy, ¿no? En ese sentido. No debiéramos dejar en manos de la autoridad del consumidor decir qué es lo que puede o no puede hacerse. Debiera nosotros, que estamos todos involucrados en competencia, decir, aquí en materia de competencia, mire, hay razones suficientes como para que estas cosas digamos, se encaucen de esta o de esta otra forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por los comentarios, las preguntas y cada uno por sus presentaciones. Nos he estado recibiendo distintas preguntas, yo las he editado y las he resumido en temáticas, que hay algunas que son bastante comunes, ¿ya? Y creo que son las más atingentes según las ponencias de cada uno. Voy a hacer las generales, ¿saben? No voy a preguntarle directamente a Máximo por lo de él, sino tómelo cada uno, o los dos, porque creo que puede ser más interesante, a ver si generamos algún tipo de debate o de discusión entre nosotros mismos. La primera pregunta tiene relación en materia de fusiones, ¿ya? Y tiene que ver en cómo en esta situación de tanta incertidumbre que nos estamos enfrentando, cómo la autoridad puede predecir con certeza los efectos de las concentraciones, sobre todo cuando están las justificaciones de empresa en crisis de por medio, ¿no? Y la pregunta se enfoca en si es que esto genera mayores problemas o no a las autoridades a la hora de poder diferenciar en los casos de fusiones cuando se da esta justificación, y qué criterios sugerirían o qué criterios en base a la experiencia comparada deberían cambiar las agencias de competencia a la hora de evaluar estas fusiones en estos contextos con tanta incertidumbre. Si quieren se las hago, van respondiendo y así seguimos, ¿no? Vale, empiezo yo. ¿Quieres, Javier, decir tú algo? No, parte, Máximo. No, entonces, es cierto que vamos hacia una situación de incertidumbre, pero hay también que reconocer que cuando se hace control de fusiones, cuando hay un análisis de fusiones, siempre hay incertidumbre. Entonces, es un análisis de tipo prospéctico, entonces se va a intentar entender lo que va a pasar en el futuro. Entonces, digamos, de alguna manera, la incertidumbre es algo que es natural cuando se hace control de fusiones, pero es cierto que lo que pasa aquí es que tenemos una situación en la cual puede que haya más incertidumbre. Por ejemplo, porque cuando uno hace un análisis de fusión, tienes que mirar, hacer una comparación entre lo que pasa si la fusión se aprueba, y esto evidentemente es posible saber y hay que intentar hacer una revisión, con lo que pasaría si la fusión no se aprueba. Esto hay situaciones que puede ser más fácil hacerlo, porque uno puede pensar que si no se aprueba la fusión, el mundo sigue así como antes de la fusión. Entonces, el contrafactual que se puede generar en ciertos horas con la crisis podría tener mucha más incertidumbre, porque podríamos no saber hasta dónde va el sistema. Entonces, es cierto, hay más incertidumbre, pero yo no creo que esto quiere decir necesariamente que las autoridades de la competencia tienen que cambiar completamente el marco de investigación, el marco de análisis, o que deban renunciar a bloquear fusiones. Quizás un buen ejemplo, una buena comparación cuando hablamos de situación de incertidumbre puede ser el mercado digital. En el mercado digital hay mucha incertidumbre porque
hay a veces, casi siempre, es muy difícil entender hasta dónde se va a desarrollar una empresa que va a ser comprada. Entonces, si pensamos, por ejemplo, a los centenares de adquisiciones que Facebook, Apple, Amazon, Google, Microsoft han hecho de pequeñas empresas, allí hay una gran incertidumbre porque no sabemos, en el momento en el cual estas grandes plataformas digitales se pueden comprar a una startup, no sabemos en qué dirección la startup se va a mover. Ahora bien, sabemos que lo que han hecho las autoridades de competencia por varias razones, en parte también porque el marco jurídico en algunos casos con los umbrales de notificación no les permitía mirar las fusiones, es básicamente que todas estas fusiones han sido aprobadas o, digamos, no han sido de alguna manera, en la mayoría de los casos, ni siquiera investigadas. Entonces yo creo que existe bastante consenso que esto ha sido equivocado, que estamos en una situación en la cual ahora ha habido se ha consolidado el plataformas digitales, entre otras cosas, porque se han permitido todas estas fusiones. Y lo pongo un poco como un ejemplo de un caso en el cual, gran incertidumbre, las autoridades de competencia no han hecho nada y creo que ha sido muy equivocado. Entonces, ¿qué pueden hacer las autoridades de competencia? Yo creo utilizar el mismo tipo de marco de investigación. Y yo creo que también deberían tener este principio que decía antes, o sea que en la duda mejor privilegiar el criterio de guardar competencia. Porque una vez que se permite una fusión, se permite concentración, allí estamos eliminando la competencia para siempre. O sea que, digamos, mi idea es que si estamos dudando, entonces mejor no permitir la fusión. Ahora, evidentemente habrá también situaciones en las cuales sería una buena idea aprobar la fusión, por ejemplo, porque hay ganancias de eficiencia. Pero con esto, con lo que quiero decir es que no creo que la respuesta a la mayor incertidumbre sea aprobar cualquier cosa. Y también hay un tema relacionado, que es el tema de la failing firm defense, o sea que se puede hacer una porque de toda manera la empresa comprada saldría del mercado y no hay ninguna otra empresa que la quiere y los activos de esa empresa se van fuera del mercado. Ahora, allí yo creo que hay consenso a nivel general sobre lo que hay que hacer en estos casos, estos tres criterios que acabo de mencionar, y creo que debemos continuar utilizando estos criterios y no cambiar, digamos, las condiciones ni relajarlas. Gracias. Gracias, Máximo. No sé si Javier, Daniela, ¿quieren comentar algo al respecto? Yo no solamente quería complementar con algo muy breve, estando de acuerdo con Máximo, también creo que la autoridad de competencia pueden verse expuesta a presiones por tomar en cuenta consideraciones de interés público en general, de proteccionismo, como pasó a propósito de la fusión Siemens-Alstom, donde los gobiernos alemán y francés instaron por una modificación de la evaluación de las fusiones de manera de generar ya no un campeón nacional, sino que se podría decir un campeón europeo frente a otras economías como por ejemplo la China. Yo creo que ahí hay que ser súper firme en no ceder frente a esas presiones. Complementar eso. Estoy de acuerdo. Anita, yo tengo... ¿Sí, Javier? Yo tengo la impresión de que efectivamente el mayor problema que tenemos en este tipo de situaciones, ¿no? de incertidumbre total, son las presiones, llamémosla política, ¿no? Y probablemente fusione el área donde más se dan este tipo de cuestiones en choque con cuestiones económicas. O sea, estos son los tiempos en que se llama a proteger empleo, estos son los tiempos en que se llama a proteger a las
empresa pequeña. Estos son los tiempos en que se llama a proteger a las industrias nacionales, etc. Y claro, efectivamente nosotros como autoridades de competencia, como gente dedicada a la competencia, es el tiempo, como dice Daniela, bueno, defender el análisis más técnico, ¿no?, de este tipo de cuestiones. Pero en funciones es complejo. Y creo que eso es justo lo que pasa también con el tema de la empresa en crisis. Creo que empezamos a hablar de muchas cosas que no son empresa en crisis, pero le empezamos a dar este nombre, ¿no? Cuando son problemas de corto plazo, cuando son problemas de empresas que en realidad no hubieran salido al mercado en condiciones normales, pero que en esta situación tienen un problema puntual, tienen un problema porque, qué sé yo, el trabajador en cuarentena no llegó y no lo dejaron llegar y no le aguantó la caja y la empresa se va, digamos. Entonces son situaciones que se dan ahora y que tradicionalmente bajo los esquemas de empresa en crisis no se daría. Y claro, existe una tentación grande de tender a proteger ese tipo de empresas, entonces de dar excepciones de empresas en crisis que no lo son. Y yo creo, y en esto estoy absolutamente de acuerdo con Daniel y con Máximo, de que uno no debiera cambiar necesariamente las reglas de fusiones en estos casos, a pesar de que va a haber casos que sí son bastante más atendibles y que no se darían en situaciones normales. Pero creo que va a haber una demanda grande por objetivos extraeconómicos y hay una discusión grande por considerar situaciones que son muy parecidas a las que se dan en condiciones normales y que les podemos llamar de otra forma, digamos, pero que se les va a dar el mismo nombre y se van a tratar de canalizar por la misma vía. De hecho, lo que ha pasado, y con esto refuerzo un poco lo que estáis diciendo vosotros, lo que ha pasado es que mi impresión es que aquí en Europa, por lo menos seguramente también en otras jurisdicciones, hay muchos gobiernos que están utilizando la excusa de la crisis para pedir el relajamiento de las reglas de competencia. Claro. Y, por ejemplo, ya antes de la crisis, mucho antes de la crisis, a partir del caso Siemens, Alstom, el gobierno alemán y el gobierno francés estaban empujando para relajar el comunicado, para que, digamos, que se puedan público y de política industrial para favorecer la creación de campeones nacionales, y ahora han vuelto a la carga utilizando, digamos, la excusa, porque yo la veo así, la excusa de la excepcionalidad de la situación. Entonces allí es muy importante, digamos, ser firme en la defensa de los valores de competencia. Perfecto. Ahora en relación a precios excesivos, ¿ya? Las principales preguntas van, bueno, un poco Javier, tú algo respondiste, ¿no? Diciendo que efectivamente los precios excesivos se dan en situaciones extremas, ¿no? Que todavía no hay mucha claridad en cómo sopesarlos, cómo evaluarlos, más que estos criterios más técnicos que tenemos. Pero hay una pregunta transversal ya de la audiencia, que es básicamente si es la Fiscalía el ente que debería llevar estos screenings de precios a costos, ¿no? Y luego dar las alertas, ya sea que terminen en casos de precios excesivos o que se deriven a un regulador en particular, o bien, si no fuera la Fiscalía, si debiese existir algún tipo de comisión o alguien independiente que no sea consumidor, que esté atendiendo demandas tan particulares y tan específicas, sino haciendo monitoreos de mercado más permanentes, tal como hace la CMA. Esa es la pregunta. Es una bien buena pregunta. Yo tengo la impresión de que uno la tiene que responder con harta cautela, digamos. Los monitoreos de precios son bien peligrosos y nosotros tenemos situaciones de harto peligro en Chile, digamos. El vencirla en línea, digamos, o los precios de la farmacia, todo en línea. Claro, de repente hay demandas de consumidor que suenan bonitos, digamos. Demos la información al consumidor respecto de todos los precios de las bombas y demos la información, que es algo para lo que responde la regulación del consumo. Y vaya, si pueden ser contrarios a la competencia en muchas ocasiones, como puntos focales o simplemente como
formas de lograr estabilidad mayor a la que uno encontraría en un mercado si no existiera esa información. Pero sí creo que existe cierto rol de monitoreo importante, al menos interno. Yo supongo que las autoridades de competencia sí debieran tener un cierto rol más activo, en el sentido de no esperar un caso, no esperar una denuncia, y con lo difícil que esto puede ser, yo lo entiendo, o sea, hay casos muy, muy puntuales, pero sí cierto rol de monitoreo de cómo van los precios de mercado. Ahora, no sé dónde terminaría eso. ¿En una investigación de precios excesivos? Sí, podría ser, pero es súper complicado desde el punto de vista del policy, ¿no? Para una agencia dedicarse a ese tipo de cuestiones con escasos recursos versus dedicarse a otro tipo de cuestiones donde también los precios se ven afectados, llámese colusión o simplemente casos de precios, perdón, de otro abuso exclusorio, ¿no? Entonces, le encuentro una pregunta bien complicada, bien tricky hasta cierto punto. Creo que hay un rol para el monitoreo, creo que un rol de monitoreo que no debiera ser necesariamente público, y eso no es muy distinto al rol de fiscalización que tiene la FNE en todos los mercados. Súper. No sé si alguien más quiera comentar algo relacionado al tema. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es una época normal y lo que es una época excepcional. O sea que en tema de monitoreo de precios, en una época normal, yo creo que sí, una autoridad de competencia puede tener algún papel en el sentido de controlar qué está pasando, porque a lo mejor hay casos o porque se da cuenta no funciona bien, entonces puede utilizar, digamos, si lo tiene, alguna función de abogacía, de advocacy, para intentar que el gobierno el gobierno, el parlamento pueda intervenir. Pero digamos, yo no lo veo el monitoreo de precio como algo normal en las actividades de competencia. Ahora, si estamos en una situación de emergencia donde sabemos que por diferentes razones, o bien por exceso de demanda o bien porque la competencia por alguna razón no puede funcionar, por ejemplo, porque los consumidores no se pueden desplazar y entonces están obligados a comprar más cerca posible. Entonces, allí puede que haya un problema de precios que suben a niveles que en épocas normales no alcanzarían. Entonces, allí se pone el problema de qué tipo de intervención, si queremos una intervención. Y allí uno de los instrumentos posibles es el instrumento de los precios excesivos. Pero esto tiene que ser algo, digamos, yo veo como esto de los precios excesivos algo como una intervención extraordinarias en tiempos normales y extraordinarias porque puede ocurrir en situaciones de emergencia como la que tenemos. Después depende un poco del marco que tiene cada jurisdicción. Hay países donde se puede solucionar el problema con la legislación de estado de emergencia, hay países donde se puede solucionar con protección del consumidor, y hay países, como lo ha hecho Sudáfrica, por ejemplo, donde el gobierno ha dado un mandato muy particular a la autoridad de competencia de utilizar el instrumento de precios excesivos. Pero siempre, digamos, en un contexto, digamos, excepcional. Perfecto. Y con respecto a lo mismo, la última pregunta, que hay una persona muy inquieta con el tema, pregunta, sobre todo para ti, Javier, si es que tú crees que debería existir una comisión, independiente de este momento coyuntural que estamos viviendo, debería existir una comisión que permanentemente estuviese a cargo, dado que sabemos que el CERNAC, ¿no?, está muchas veces con demandas particulares y la Fiscalía puede tener escasez de recursos,
que se haga cargo del monitoreo más general de los precios y de los mercados. Que no creo que seguir aumentando instituciones en materia donde ellos sí tenemos las competencias necesarias sea necesariamente la respuesta para esto. No sé si una comisión de seguimiento de precios sería lo adecuado. Creo que también que algo que perfectamente se puede hacer a nivel de gobierno, ¿no? A nivel del Ministerio de Economía podría haber algo. No veo por qué no cierta institución, incluso académica, no se le podría contratar una cosa así. No creo que creando una institución especial de esto sea una respuesta, digamos. Ni siquiera en estos tiempos. O sea, sobre todo considerando que si este es un problema coyuntural y extraordinario, como decía Máximo, o sea, si este es un problema específico que va a durar uno o un par de años, no sé si la respuesta institucional sea la correcta, digamos. Y yo veo que existen suficientes potestades en los distintos organismos como para poder ejercer este tipo de trabajo también. Sí, lo que creo que institucionalmente tenemos bien débil, y esto es a nivel mucho más global en general en Chile, y sobre todo en los organismos micro en Chile, tenemos poca coordinación, tenemos muy mala coordinación. La Fiscalía tiene algunos acuerdos con ciertas autoridades y eso funciona hasta cierto punto, no sé hasta dónde funcionará, asumo que algunos mejor que otros, digamos. Pero más allá de eso tenemos malas normas de coordinación y yo creo que con mejor coordinación en el sector público podríamos solucionar bastantes cosas. Es un tema que yo sé que excede con mucho lo que es la pregunta misma y tiene que ver más con diseño y cómo se trabaja el Estado de Chile, pero creo que nuestros bajos niveles de coordinación afectan efectivamente el tipo de respuestas que damos en este tipo de situaciones. Aquí es donde se está viendo todos los problemas institucionales que tenemos, que yo creo que no son pocos, digamos, pero que tienen que ver con formas de trabajo del Estado, y toda la falta de modernización del Estado se ve precisamente en este tipo de situaciones. Perfecto. Ahora, en relación a las certezas, dado este contexto que tenemos, ¿no? Vemos que distintas jurisdicciones, distintas agencias han sacado distintas guías, criterios, etcétera. Y nosotros acá en Chile, tal como tú, Javier, también te referiste, sacaron, ¿no es cierto?, este autoacordado donde da el tribunal ciertas señales, y la Fiscalía también hizo algunas referencias, ¿no?, a su evaluación general de la situación actual. La pregunta es si estas certezas que se han dado por el lado principalmente el órgano persecutor de la Fiscalía, ¿tú consideras que son suficientes o consideran que son suficientes? ¿Crees que deberían quizás darse algunas mayores señales a las empresas, dado la coyuntura en la que estamos viviendo? Yo siempre creo que la comunicación precisamente para entregar cierta certeza es bastante fundamental. Y en este sentido, pero esto lo digo pues, habiendo sido parte, ¿no? Creo que lo que hizo el tribunal estuvo muy bien en ese sentido. No autoaplaudimos, ¿no? con la Daniel. Creo que en ese sentido decir qué cosas se pueden hacer es lo correcto en estos tiempos. Creo que los mensajes son importantes, más allá de las acciones que se puedan hacer. Creo que estamos demasiado acostumbrados acá a funcionar en marcos legales relativamente estrechos, pero en una suerte de reacción, ¿no? De vamos a punta de casos, vamos a punta de investigaciones, pero existe todo este rol de advocacy que yo creo que lo hemos ido dejando de lado. Y no, a mí me parecería que en ciertas áreas yo creo que se podrían haber hecho mejores cosas, bien abiertamente, digamos. Yo creo que se podría haber comunicado de mejor manera, a eso voy, cierto tipo de cuestiones y creo que estamos siendo un poco reactivos en algunas, digamos. En otras se ha hecho mejor. Creo que esto va por área también, entonces creo que hemos ido aprendiendo también un poco en el camino. Pero somos un poco cautelosos en materia de comunicaciones y creo que deberíamos tenerle menos miedo al debate en ese sentido y tratar de por lo menos decir algo y precisamente dar estas certezas. Creo que las certezas de parte de la autoridad son absolutamente cruciales para que funcionen los mercados relativamente bien. Súper. Anita. Gracias, Javier. Daniela.
Sí, acotar en la línea de lo que planteaba Javier de la advocacy, yo creo que este sentido de urgencia y de devastación, ¿cierto?, económica, para algunos emocional, para algunos física, hace que en el Congreso tengamos riesgos de populismo, de miopía regulatoria, de sobrereacción, como de fallas de la regulación. Y yo creo que ahí el advocacy juega un rol, de que la autoridad de competencia esté atenta y dando input a todos esos procesos legislativos, de todas esas iniciativas que se están formulando hoy en día, porque son muchas y en distintos ámbitos. Entonces, acompañar siempre con la mirada de libre competencia. Como decía al principio, o sea, respetando la premisa, tenemos distintas opciones de política pública, pero siempre elegir aquella que minimiza la distorsión y las restricciones a la competencia. Y me parece que no hay conciencia muchas veces en el Congreso, o también por estar en estas circunstancias extraordinarias donde existe un apremio súper grande. Gracias, Daniela. Máximo, no sé si tú quieres agregar algo en base a la experiencia de ustedes en Europa. Sobre lo que pasa en Chile, en las instituciones chilenas, no creo que tenga una ventaja comparativa. No, pero en Europa, más o menos como algunas certezas que tú consideres que han sido relevantes, otorgadas a las empresas, o algunos criterios que tú sugerirías. Bueno, ya lo dije antes, que yo valoro muy positivamente lo que han hecho las autoridades de competencia, que enseguida han indicado a las empresas lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Perfecto. Y ahora, por último, nos va quedando una última pregunta que tiene que ver con ayudas públicas, ¿ya? Y la pregunta general va, bueno, aquí en los mercados latinoamericanos, en general, hay muchas empresas, micro y pequeñas empresas, ¿ya? Muchas veces lo que se ha visto en el debate bastante es más las ayudas públicas, ¿no?, a grandes empresas que están, por ejemplo, empresas aeronáuticas, etcétera, que están con riesgos, ¿no?, dado la disminución de su demanda, o por las políticas de pandemia que han cerrado las fronteras, han disminuido la cantidad de frecuencias, etcétera. La pregunta va, ¿qué criterios podríamos considerar para asignar ayudas públicas en los mercados para estas pequeñas empresas o pymes, digamos, en que coexisten empresas de tamaños asimétricos? Como qué sugerencias se darían para no desvirtuar la competencia. Tú, Máximo, ya hablaste, obviamente, el tema de que empresas que sean viables, ¿no? Eso claramente, en términos económicos, es un requisito. Uno no va a estar invirtiendo ayudas públicas en empresas que no son viables y que no son eficientes de existir. Pero sí, efectivamente, estas pymes o pequeñas empresas en mercados latinoamericanos son muy relevantes y otorgan empleo a gran parte de la población. Entonces la pregunta va, ¿cómo sopesar eso? Yo no conozco evidentemente a suficiencia la situación en América Latina, no sé lo que han hecho los estados de América Latina respecto a las ayudas y tal, pero os puedo garantizar que las pymes son también súper importantes en Europa, y allí las primeras intervenciones que se han aceptado en Europa fueron intervenciones que iban mirada a las pequeñas y medianas empresas. Entonces la idea era básicamente garantizar a través de, garantizar a través de garantías por parte del Estado los préstamos de ciertas empresas, básicamente todas las empresas bajo ciertas condiciones. O con la idea que básicamente no eran solamente las grandes empresas que tenían que beneficiar, digamos, de la posibilidad de tener liquidez suficiente, sino todas las empresas. Y en realidad las condiciones son mucho menos estrictas en Europa en el caso de intervenciones que permitan, por ejemplo, de solucionar problemas de liquidez
o de ayudas al empleo de empresas pequeñas. O sea que por debajo de ciertos umbrales ni son consideradas como ayudas de Estado. Entonces allí puede hacer cualquier cosa. Ni siquiera es obligatorio, por ejemplo, que ciertas condiciones se cumplan. Condiciones que se pueden aplicar a empresas más grandes no se aplican a esas empresas pequeñas. Entonces, esto solamente se van a dar a Lufthansa, los 3.000 millones que se dan a Italia, o las ayudas a Renault, o lo que sea. Estos a lo mejor están en las primeras páginas de los diarios, pero en realidad son ayudas a cualquier tipo de empresa que pueda tener problema de liquidez. Y también, súper importante, ayudas para mantener el empleo. Ayudas como, por ejemplo, que es el Estado que en muchas situaciones será el que se haga cargo de los sueldos de los empleados durante una cierta época. Ya, otra vez, insisto, no es sueldo de los empleados de las grandes empresas, sino que esto de cualquier empresa. Perfecto. No sé si Javier o Daniela quieren aportar algo, ya que esta es la última pregunta. Yo creo que en aras del tiempo y la verdad la profundidad del análisis que nos han hecho, yo creo que hemos cubierto casi todos los temas relevantes y atingentes. Javier, Daniela, no sé si quieren... Solo una pequeña cosa respecto de que creo que el mayor problema que tenemos, que tienen muchos países en Latinoamérica y que es súper variable de país a país, es la informalidad, más que el hecho de a quién se da la ayuda, si empresas grandes o pequeñas. Es como llegar con ayuda dentro de los grandes niveles de comercio informal que existen en muchos países. Creo que ahí es donde está la mayor piedra de tope para estos efectos. La informalidad es mucho mayor en los países centroamericanos, la informalidad es mucho mayor, no sé, aquí en Perú, por decirlo, por poner un ejemplo respecto de lo que es en Chile. Creo que las respuestas, la pregunta es difícil por eso. Más allá de si se le da la ayuda a empresas grandes o pequeñas, creo que cuando tratamos a los pequeños son súper diversos y tienen un grado de informalidad gigantesco en Latinoamérica, más allá de lo que se produce en otros continentes, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces nada más que agradecerles a los expositores por todo lo presentado, por compartir toda su experiencia y conocimiento en estos temas. Gracias Máximo, gracias Daniela, gracias Javier, y también gracias a todos los participantes por sus muy buenas preguntas y esperamos vernos prontamente con temas quizás ojalá un poco más positivos de lo que estamos viendo hoy día, pero nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego a todo el mundo. Hasta luego. Muchas gracias, chao a todos. Gracias. Que estén muy bien.